Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, ¿cómo educar tu ego? El ego, el yo de cada persona. Realmente la persona real en nosotros, la que llevamos por dentro. Todos tenemos nuestro ego, en algunos casos un tanto más exaltado, en otros casos un ego un tanto más comedido, pero no es cierto que todos decimos en alguna ocasión: esto ha lastimado mi ego, alguna mala experiencia, algún maltrato recibido. Y lo cierto es que vivimos precisamente para alimentar, para fortalecer nuestro ego. A veces, yo diría, yendo más allá de lo prudente, pero es natural que querramos sentirnos bien, que querramos sentirnos gratificados en nuestro yo interno, pero eso puede significar en muchos casos, amigos, comenzar a alimentar desmesuradamente un ego que puede convertirse en un monstruo que nos devora desde dentro nuestro. De ahí pues nuestro tema, la importancia de educar nuestro ego. Tenemos una responsabilidad, y es que ese ego nuestro no crezca de manera silvestre, de manera descomunal, de manera, digamos que primitiva. Así como educamos nuestra mente, así como también orientamos nuestras emociones, también la persona que llevamos por dentro necesita esa educación y esa formación. Pues con todo esto tiene que ver nuestro tema, cómo educar tu ego. Y miren qué interesante, Pablo en una de sus cartas hace una referencia, yo diría, excepcional respecto a este tema. Dice en Filipenses capítulo 3 y versículo 9, y encontrarme unido a Él, se refiere a Jesucristo. No quiero mi propia justicia. Noten que el ego humano está basado en un sentido de justicia propio, personal. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Este tema, por supuesto que sí, tiene que ver con el ego humano, que se nutre y se fortalece en el sentido y la autopercepción de justicia de cada ser humano. Pero el problema es que lo que es justicia para mí quizá no lo sea para ti, y lo que es justicia para ti quizá no lo sea para otro. Si cada quien se basa a su propio sentido de justicia, podemos terminar viviendo como en una jungla, persiguiéndonos unos con otros. Pero Pablo plantea otra opción, y es orientar el ego humano a la relación con Jesucristo. Por eso el texto comenzó diciendo: y encontrarme unido a Él. ¿Qué pasa cuando tu yo se une al yo divino? Las cosas comienzan a cobrar la forma correcta. Tu ego comienza a transitar a través se puede decir, del canal del yo divino, que te sirve se puede decir, como una especie de salvaguarda, de protección. Y entonces, cuando optas por la justicia que procede de Dios, lo cual involucra renunciar en muchas ocasiones a tu propio sentido de justicia, entonces estás educando tu ego. Este es un texto extraordinario, realmente se puede hablar horas a ese respecto. Y enmarca entonces la lucha por sacar el ego de todo ámbito de mezquindad, de egoísmo, de autojusticia,
y orientarlo hacia la justicia de Dios, que ya en ella no hay posibilidad de error. Con esta escritura, entonces, volvamos a la pregunta inicial: ¿cómo educar tu ego? Y atención a las respuestas a continuación. La primera de ellas: debes controlar una tentación, y es la tentación de sentirte ofendido por todo. ¿Cómo se conoce y reconoce una persona con un ego demasiado inflamado? A esa persona todo le molesta. Esa persona se irrita, se resiente con facilidad, porque su ego está tan grande, tan inflamado, que se genera una hipersensibilidad a la actuación de los demás, a las palabras de los demás, a las opiniones de los demás. Por eso el consejo, si quieres educar tu ego, es que comiences a controlar esa tentación de sentirte ofendido por todo. ¿Eres demasiado sensible? La tendencia es que hay que andar con guantes de seda contigo. La tendencia de los demás alrededor tuyo es tratarte con pinzas para que no te molestes, para que no te disgustes, para que no te resientas. Si eres una persona resentida o de tendencia a ser resentida, es porque tienes un ego demasiado sensible. Es porque estás demasiado viviendo a expensas de tu yo. Por supuesto que a todos nos duele lo propio, pero la vida consiste no solamente en esa supersensibilidad a lo que uno sienta, para bien o para mal, porque también están los demás. Y el sentir de los demás también es importante, y contribuir a los demás también es importante. La vida no puede ser solo todos contribuyendo para mi yo, y mi yo contribuyendo cero para con los demás. La vida humana se trata de un intercambio donde todos procuramos el bienestar de todos, porque así como yo tengo una piel, tú tienes la tuya, a mí me duele lo mío, a ti te duele lo tuyo, y a los demás también. De ahí pues que esa tentación de sentirse ofendido por todo es lo primero que hay que comenzar a controlar, es lo primero que hay que comenzar a frenar si es que quieres educar tu ego. Esa es se puede llamar el primer rasgo sintomático de un ego que necesita ser reorientado, reeducado. Segunda respuesta: ¿cómo educar tu ego? Libérate de la necesidad de siempre tener la razón. Estas dos actitudes, porque esto es actitudinal, estas dos actitudes van una a la par de la otra. Por un lado, la persona que se ofende con facilidad, pero por el otro lado, esa misma persona que se ofende con facilidad tiene la tendencia de creerse dueña de la razón todo el tiempo. Esto va junto. Y de nuevo, es sintomático de un ego que necesita ser educado. Esto es, hablemos usando como ejemplo los niños. El niño, si le gusta ese juguete, él quiere ese juguete aunque pertenezca a otro niño. Nunca voy a olvidar unos amigos y vecinos que teníamos cuando mis hijos eran niños, cuando llegaban de visita con la mamá de ellos a nuestra casa, les dejaba la señora tomar posesión de los juguetes de mis hijos y salir con ellos. No les decía, déjalo que esto no es tuyo. No les decía, uno tiene sus propias cosas y respeta las de los demás. No les decía nada de eso. Y nosotros con toda pena y vergüenza nos quedábamos con la boca callada, pero asombrados por tal comportamiento de la madre. Entonces esto es igual. Dejarnos Dios vivir como que si tenemos la razón en todo, y ultra sensibles para con los demás, resintiendo todo de los demás, molestándonos y sintiéndonos ofendidos por todo. Básicamente es echarnos a perder. Dios no va a permitir eso.
Por eso es que Dios trata con nuestras vidas. Quizás esa es la razón, amigo, amiga, por la cual te han salido mal algunas cosas y se han abortado ciertas relaciones tuyas. ¿Por qué? Porque Dios te hace el favor de que mejor que se arruine eso para ver si te das cuenta que el problema no son los demás, sino que el problema probablemente eres tú mismo, un ego que necesita ser educado. En tercer lugar, y sigo sumando respuestas, ¿cómo educar tu ego? Debes recordar constantemente que tú no eres superior que ninguna persona. Todo esto es una especie de centralidad en uno mismo. Soy súper sensible y me molesto con facilidad. En las conversaciones la tendencia es decir yo la última palabra porque yo tengo la razón, y ahora se le está sumando a eso una actitud de superioridad sobre los demás. Hombre, para uno sentirse superior es porque está subestimando a los otros, es porque los está viendo de menos. Todo esto habla de un ego que necesita ser orientado de otra manera. A esto perfectamente le podemos llamar egocentrismo o egolatría en el peor de los casos. Todos tenemos algo de egocéntricos, todos, porque eso es algo, se puede decir, típicamente humano. La gente vive pendiente de sí misma. Pero cuando aquello se vuelve una enfermedad, y mira cómo lo estoy calificando, cuando aquello se vuelve una enfermedad, eso va a afectar todas tus relaciones, va a afectar todos tus intentos por la dicha y la felicidad, y va a tirar por tierra muchas cosas buenas en tu vida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que educar ese ego. Hay que, de alguna manera, hacer mermar esa demasiada concentración en ti mismo, en ti misma. Lo que piensas, lo que quieres, lo que anhelas, lo que te duele, no puedes vivir en esa alta concentración en ti mismo. Tienes que pensar un poco más hacia afuera de ti. Eso es salud mental, es salud espiritual, es salud emocional. Y romper con esa tendencia egocéntrica, es decir, mi yo es el centro de todo. Y número 4, con lo que voy concluyendo este tema, cómo educar tu ego, también debes liberarte de algo que es una verdadera adicción, y es el ser, tener, lograr. Todos pretendemos ser algo más de lo que somos, es natural, es normal. Todos pretendemos tener algo más de lo que ya está en el haber de nuestra vida. Todos pretendemos lograr más de lo que hemos logrado. Esto es algo normal y yo diría que es bueno, porque ya la persona que vive a brazos cruzados, sin querer ser algo más, sin querer tener algo más, sin querer lograr algo más, eso también es una enfermedad. Pero no me refiero a eso. Me refiero a que esto se te vuelva una adicción. ¿Cómo se sabe que esto es una adicción? Tratando de ser lo que todavía no eres, no disfrutas lo que ya eres. Tratando de tener lo que todavía no tienes, no disfrutas lo que ya tienes. Tratando de lograr lo que no has logrado, no disfrutas lo que ya lograste. Entonces, es una especie de droga que necesitas ser más, tener más, lograr más, y no te importa lo que ya eres, no te satisface lo que ya tienes, no te alegra lo que ya has logrado, porque estás siempre en ese anhelo constante, y eso te vuelve una persona en una insatisfacción crónica. Hay gente así. Viven crónicamente insatisfechos, no disfrutan lo que son, no disfrutan lo que tienen, no disfrutan lo que han logrado. Y es que se puede hacer las dos cosas. Se puede disfrutar lo que se es, lo que se tiene, lo que se ha logrado, y a la vez estar buscando de manera saludable y balanceada un algo más para hacer, para tener, para lograr.
Entonces, todo esto de alguna manera pinta el cuadro de un ego que necesita ser educado. Volviendo sobre mis palabras, leía de Filipenses capítulo 3, verso 9, se puede decir la lucha para educar el ego y orientarlo hacia la ruta correcta. Dice Pablo, y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia, está renunciando a su ego, a su yo, al control de su yo. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, que a veces nuestro ego se nutre de lo que sabemos, de lo que somos, de lo que nuestras capacidades, etc. Sigo leyendo, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Esa es la decisión de Pablo. Dice, no voy a alimentar mi ego con lo que yo sé, con lo que yo soy, con mi sentido de justicia, lo que yo creo que es correcto. Voy a alimentar mi ego con la justicia que procede de Dios, la justicia que es de la fe. Está educando su ego y de paso nos invita a hacerlo. La gran pregunta ha sido cómo educar tu ego y te he dado 4 consejos para mí importantísimos. El primero, controla la tentación de sentirte ofendido por todo. Lo segundo, libérate de la necesidad de siempre tener la razón. Lo tercero, recuerda constantemente que no eres superior que ninguna otra persona. Y finalmente, número 4, libérate de la adicción de ser, tener, lograr. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo educar tu ego? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.